Buenas tardes. Bueno, nos reincorporamos a las jornadas, no puedo decir al periodo académico porque esta mañana ha sido particularmente un periodo de aprendizaje en el cual yo, en mi vida no he asistido a una ruta en autobús en la cual en un momento dado yo estaba verdaderamente aturullado. Agustín García Lázaro no dio una conferencia, dio 5 conferencias. Después fue complementada por Juan Cabral, especialista en el mundo del monte y sus ordenanzas, y después el compañero Juan, que está aquí sentado, como estuvo hablando, pues de lo que es la metodología, de lo que es EMESA y lo que es el corcho y sus significaciones en la frontera. No me voy a costar, porque soy coordinador de la jornada, porque aparte después es que da la segunda parte. La segunda parte, pues, mejor, no, igual, no sé, me veo en una circunstancia, estoy muy agradecido, muy agradecido. Bueno, pues nos reincorporamos ya directamente a lo que son las jornadas, no voy a decir académicas, sino a continuar con el aprendizaje, saber que existe la naturaleza, saber que existen los archivos. Entonces, bueno, Miguel Gómez Mediano, yo estoy como Dora la exploradora, estoy con la mochila. Tengo que decirlo, son personas que se me incorporan en el camino, igual que pasó con Javier Ortega, que ha repetido. Fue el número 1, el repetidor nunca, número 1, igual que Mónica Vergés. En este sentido, bueno, pues lo llamé, fue una circunstancia también, y dice, hombre Manolo, estás trabajando, y dice, hombre, estoy con un proyecto sobre el tema del agua, estoy también con el tema del oso. A mí cuando vi lo del oso yo me quedé y digo, el oso es interesantísimo, el lobo, tal. Claro, él es que es archivero en el archivo de la nobleza. Entonces, hombre, los archiveros, cuando tienen la singularidad de que pueden y son también grandísimos investigadores, que hay, en esta ecuación yo siempre he sido crítico, pero yo creo que esta es la circunstancia que cumplimenta la norma, o sea, es la excepción. Es excepción en Miguel Gómez Mediano en el sentido de que un grandísimo archivero, una persona que se dedica a fundamental, pero particularmente también un magnífico docente, de ahí que sea profesor asociado de la Carlos III, y se dedique a explicar lo que explica. Entonces, particularmente, bueno, pues sus publicaciones, extensión, arduo, vasto, ancho, ha trabajado, sí, bueno, hoy mismo, ha trabajado, por supuesto, todo el mundo nobiliario, esos archivos nobiliarios, por supuesto, en sus últimas publicaciones forma parte del número 1, bajo Guadalquivir, Las Minutos Atlánticos, del cual, yo soy coordinador y tengo, pues, cercano a su directora, Silvia María Pérez, grandísima revista, revista editada por la Universidad Pablo Oíde y la Asociación Jerezana de Archivos, pero multitud de publicaciones. Pero por un ejemplo, y no voy a hablar más, nosotros hicimos una actividad aquí en Jerez, en Torres Cedras, que era el beber y alimentar, una aproximación de la alimentación en la Edad Media en Jerez de la Frontera. Lo hicimos en la bodega Miguel Gómez. Y Miguel pues, me dice, hombre, yo estoy haciendo un tema, pero es una feria, y hicimos una publicación, y digo, mira Miguel, digo, esperaré. Él ha dado un paso adelante, ¿no? He visto yo incluso presenté aquí en el ayuntamiento un tema de lo que son las genealogías de los gitanos jerezanos. Él también ha trabajado en el mundo gitano. Reitero, ¿no? Entonces es una persona que, pues nos va a explicar en este caso el título aquí, ¿no? Los archivos nobiliarios, estudio del paisaje, patrimonio, definición de patrimonio, paisaje, fauna y los jardines históricos, y poco más. Decir que su grandeza no está en el tamaño, ya que lo he dicho, sino en la capacidad, y sobre todo muchas gracias por tu amistad, Miguel. Adelante. Bueno, muchas gracias, Manolo. Bueno, como van a tener la ocasión de comprobar, no de telonero, sino directamente de picador, porque los grandes vienen después. Decía que vengo como telonero de gente bastante mejor que yo, que realmente les va a dar una visión muy ajustada, digamos, en sus respectivos temas. Además, en esta ocasión, pues he coincidido con nuevos y con viejos amigos, los de viejos en el mejor sentido de la palabra. Y la verdad es que estoy tan a gustito que estoy ya por lanzarme directamente por peteneras. Por la gratificación creyó el jardinero que trajo a su excelencia un nido de ruiseñores que se enviaron a mi señora duquesa de Alba 40 reales de vellón. Este es uno de los asientos de una jornada que hacen los duques de Osuna y condeduques de Benavente al Real Sitio de Aranjuez en el 1789.
88. En realidad, bien pensado, nobleza y naturaleza están íntimamente asociadas. Entre sus papeles y archivos hay magníficos árboles genealógicos cuyos frutos son los descendientes. En medio de la vorágine de la inflación de títulos nobiliarios de los siglos XVIII y XIX, algunos de ellos son de los más floridos: Marqués de Bosque Florido, Conde de Floridablanca, Conde de Campo Hermoso, Conde del Pinar, Marqués de la Selva Alegre, bueno, de la Selva ya es punto y aparte, Conde de la Selva Florida, Marqués de la Selva Nevada, esto ya es surrealista, Conde del Risco, que en un panfleto antinobiliario del siglo XVII decía que se imaginaba este título como si fuera una novela de caballerías por el nombre tan surrealista. Además, libros y pergaminos en ocasiones están miniados con coloristas blasones, que lástima que no encontró ninguno de Jerez. Este sí, del puerto de Santa María, los Bizarrón, donde aparece la naturaleza por tierra María y parece hasta una sirena. Al fin y al cabo, naturaleza, aunque soñada. Aparece mi amigo un cochino al lado de una encina, aparecen también como si fueran hojitas, las panelas, aparecen ostras. Además, las ejecutorias de hidalguía, muchas de ellas, están bellamente ornadas con guirnaldas de vegetales, insectos de inspiración flamenca. En mapas y planos aparecen cursos de agua, bosques y prados. En las colecciones de tarjetas postales o fotografías tenemos, por ejemplo, un fondo de más de 5.000 placas de vidrio de fotografía del principio del siglo XX o finales del XIX. Estos son correas de toros y toros. Obsesión. Es que, bueno, vimos que en realidad era dueño de un hidalgo de las Bravas. Entonces, claro, era su pasión, su afición y su vocación. También hubo nobles, expertos en fauna, en botánica, en fósiles. Asimismo, puede consultarse entre sus papeles diseños de jardines, muchos convertidos en refugios íntimos y otros escenarios de poder. Están muy estudiados, sobre todo por la gente de literatura, digamos, los jardines como escenarios de novelas, teatros, grandes fiestas. Del mismo modo, en sus casas lucían, por ejemplo, tapices como este, de Hércules y las yugos de Medes, de tipo mitológico, que estaban en los palacios de los nobles de otros tiempos y también de los de ahora, en el que aparecían bosques floridos y hermosos, digamos, contando la historia y también embelleciendo las paredes. Es más, algunos cronicones tardomedievales crean y recrean leyendas de la estirpe donde sus antepasados míticos, a ejemplo de Hércules, lo que hacen es exterminar grandes lagartos, como los de la casa de Quiroga, en Lugo, o matan serpientes monstruosas, como por ejemplo los de la casa de los Altos, que dicen que estando en Sierra Morena, las serpientes monstruosas atacaron cerca del año 1000, para que van a dar datos más precisos, y los mataron sus ancestros. Además, en los escudos de armas, algunos lucen animales. Son muy frecuentes las águilas, los leones. Este tiene su aquel, es un buitre. Y además pone la divisa: más vale buitre volando. Y se refiere a una antigua leyenda familiar de los Pimentel, que en un momento dado, que salía de la casa de Avís, la portuguesa, pues se van de Portugal, y uno de los cortesanos le dice: más vale pájaro en mano. Y parece ser que uno de sus antepasados dijo: más vale buitre volando. Es un buitre, desde luego, y eso que está hecho por uno de los grabadores más finos de la época, de finales del siglo XVIII, y sin embargo es un buitre, digamos, muy light, porque no tiene la pinta
Están llamándolo Benavente y diciendo que lo pongan. ¿Vale? Es un buitre, pero en realidad más bien parece una paloma. Eso sí, cortando la divisa. Es más, ya rizando el rizo, en el siglo XVI aparecen cronicones de nobles que se llaman cosas como Rosal de la Nobleza de España, Vergel de Nobles, etcétera, etcétera. Esto, digamos, de forma poética, nobleza y naturaleza están de algún modo unidas. Pero es que si nos vamos a sus papeles, el impacto primero de los nobles feudales, después de los señores de los siglos XVI, XVII y XVIII, y después de los señoritos, en el XIX y en el XX, pues han modulado buena parte del paisaje, del entorno. Dando un poco vueltas a la cabeza de cómo iba a ilustrar esto de nobles y paisaje, pues miren qué viñeta tenía guardada en el fondo de los recuerdos. El castillo, la torre medieval, alrededor buitres, una encina o similar, uno que está siendo ahorcado de la encina, demostrando la jurisdicción que tiene, la iglesia, unos sembrados alrededor de la torre. Hay que tener en cuenta que en la jurisdicción que se le concede a los nobles de la época se dice que tienen poder desde la piedra del río hasta la hoja del árbol. En realidad estamos hablando de señores solariegos, señores de horca y cuchillo, que pueden administrar justicia hasta el grado, digamos, de ejecutar, aplicar la pena capital a sus vasallos. También los señores, en sus tomas de posesión, las escenifican de una forma muy especial. Ellos, o sus delegados, se pasean por el pueblo, agarran un puñado de tierra y le echan por encima del hombro, arrancan brinas de hierba, cortan ramas de árboles, toman frutas de las huertas o de los árboles, beben de los manantiales. En realidad lo que están haciendo, escenificando, es el poder que tienen sobre el suelo y sobre el vuelo. Más aún, esto parece de perogrullo, pero es necesario recordar que precisamente en manos nobles están los mejores bosques, las mejores dehesas, las quinterías de labor, los cortijos, las masías, que en muchos casos se vinculan a sus guerreros. Desde luego, aunque no faltan tensiones por el aprovechamiento de los recursos naturales, hay que tener en cuenta que los nobles pues tienen el poder para deforestar, para plantar, para extender los cereales, los pastizales, para plantar nuevos cultivos como viñas, arroz, maíz, tabaco. Sus apeos como de la Sierra de Grazalema, donde tenemos, digamos, todo el proceso, desde los primeros croquis hasta después una pintura de prácticamente 1 metro por 1 metro, y después que se terminan, digamos, en este tipo de impresos, donde aparecen los apeos, los almacenamientos. Esta mañana, sobre la marcha, y nunca mejor dicho, nos han dado una auténtica exhibición de la toponimia, ¿vale? Pues precisamente en estos apeos se puede vislumbrar buena parte, digamos, de la vegetación de la época. Dicen, desde la piedra tal, que va al roble pascual, que llega al horcajo del quejigo que está partido por el rayo, que va al lantiscar. Por cierto, aparecen muchos ardales. Los ardales en Castilla son las ardillas, ¿vale? Qué decir también de todo lo que supone el poder coercitivo, el poder jurisdiccional de los nobles para imponer multas, para controlar más o menos los incendios, por supuesto también para enriquecerse o por lo menos disfrutar de rentas como las minas, como las salinas, es decir, de la Almadraba del Atún, aquí tan cerca del señor de los Azunes, del rey de los Azunes, el duque de Minas Sidonia.
Además, algunos nobles, fundamentalmente a fines del siglo XVII, principios del XVIII, empiezan a meterse en faenas industriales de la época. Paños, en Béjar, en Guadalajara, ingenios de azúcar en Motril, que tiene el conde de Duque, pero también el de Borno. Las ordenanzas. Ordenanzas del bosque de la Algaida, ahora llamada San Pablo. Esta mañana ha salido a colación en la visita. En este caso se da en Morón de la Frontera, 1523. Y es algún espacio, digamos, que compartían varias localidades. O las Cuentas de los Montes. Estos son los pinos que se van cortando a mediados del siglo XVI, muy cerca de Marchena, en Sevilla. Ordenanzas de montes, de encinares, de viñas. Licencias para plantar viñas o olivos. Autorizaciones para instalar molinos, almazaras y un montón de medidas que modulan el paisaje. Además están los caballeros. Estos son un reglamento de guardería rural, en este caso en el Real del Duque, en Extremadura, a principios del siglo XVIII, y decía que otro caso también muy concreto son los nobles que están vinculados a los sitios reales, o que miembros de la Real Casa de Castilla les nombran con cargos tan floridos como monteros mayores, halconeros mayores, cazadores mayores de la Real Volatería. Normalmente tiene un carácter meramente honorífico, pero desde luego acompañaban a los reyes cazadores, tanto trastámaras como de esposas. Sobre la caza, algo hemos visto esta mañana, aunque eso sí se ha pasado como sobre ascos para no despertar, digamos, tensiones con los animalistas. Bueno, pues que hablar de la caza, en primer lugar como ocio y después como negocio. Pero es que los nobles de la Edad Media se crean la ilusión que la caza, sobre todo la caza mayor, está relacionada, digamos, con una especie como de deporte guerrero. Se están preparando para la guerra cuando matan osos, cuando cazan jabalíes y cosas así. Doñana, que aquí la tenemos tan cerca, pues también la tenemos cerca en los archivos nobiliarios. Este es un mapa surreado de todo el Golfo de Cádiz, en el que aparece la marisma, Doñana, y también tenemos relaciones impresas sobre los festejos que se hacen, sobre todo con motivo de las jornadas reales en Doñana, y que en este caso, como fue en el 1624, endeudaron por 8 años a la casa de Medinaceli. Eso sí, quedaron como príncipes delante de un jovencísimo Felipe. La gestión del agua, digamos con una cierta alegría, para que no se nos ataquen las cosas, la gestión del agua también genera muchísimas, fundamentalmente en la zona de Granada, o la zona de acequias de Granada, o de Granada, y también en Levante. Un auténtico aluvión de ordenanzas sobre riego, de obras para encauzar ríos, de canales, de regadío, o también que se utilizaba para molinos, que se utilizan de una forma, digamos, constante, prácticamente hasta la expulsión de los moriscos, y que después tiene que ser regulado por escrito para que se siga empleando de una forma racional. La cartografía histórica también nos da sorpresas, pues en las que aparecen, por ejemplo, sembrados, aparecen puestos más o menos de una forma simbólica, digamos, las poblaciones, aparecen puentes, aparecen el curso de los ríos. La cartografía histórica, digamos, genera bastante información. En el mundo además de lo visual en el que vivimos, pues es fundamental tener este tipo de recursos que están constantemente en exposiciones
unas virtuales y otras en archivos y museos por todo el mundo. La naturaleza vivida habla también de jardines palaciegos y bosques de recreo. Hay que tener en cuenta que fundamentalmente desde el Renacimiento se trae, digamos, como moda, por un lado los jardines dentro de los palacios nobles, palacios o castillos, como por ejemplo este, de Ayora en Valencia, donde anejo, digamos, a un castillo de tipo medieval, pues ni más ni menos que uno de los jardines más vistosos de todo lo que era el Reino de Valencia. Pero estamos hablando también de pazos gallegos, de bosques de recreo, ahora veremos algunos casos. Además hay que tener en cuenta que muchos, o por lo menos algunos, de los aristócratas, y sobre todo las aristócratas, eran muy aficionadas, por ejemplo, a la botánica. Entre sus bibliotecas se encuentran con mucha frecuencia libros que o bien compraron o bien les regalaron sobre botánica, sobre aves, sobre peces. Miren, por ejemplo, qué cantidad de información da esto. Esto es un trocito, un fragmento de la dehesa de Zacatena, que está en las tablas de Daimiel, donde aparecen muchas de las especies vegetales, digamos, que tenía las tablas de Daimiel en el siglo XVIII, y aparecen desde búhos hasta linces. Ahora también los hay, algunos pero anillados, y por cierto suelen ser víctimas de los coches que las atropellan por la noche. La cuestión está que un montón de residencias nobiliarias, de fincas de recreo, de pazos como este, el Pazo de Montes de Oca, que pertenece en los últimos 150 años a la casa de Ignaceli, y que es un auténtico placer para la vista y para todo. Esto es un fragmento de un cuadro de Ventura Lirios que se pintó a principios del siglo XVIII del bosque de Béjar. Los duques de Béjar, desde la capital de su estado, en el sur de Salamanca, pues tenían una casa de campo, un palacio de campo, una de las primeras plazas de toros, aquí se puede medianamente vislumbrar, cuadrada, todavía existe, le llaman la abuelita o algo así, pero tenían, por supuesto también, estamos hablando de muy pocos kilómetros de la capital de su estado, una finca de recreo y un magnífico bosque del que se aprovechaba todo. Se vendía el agua, las castañas, la madera, por supuesto. Muchos, además, de los personajes con los que salen habitualmente en los archivos nobiliarios, ya en pleno siglo XXI gestionan patronatos públicos sobre jardines urbanos, o bien se entretienen en hacer auténticos caprichos, y nunca mejor dicho, como, bueno, esto es una parte de una fotografía estereoscópica, donde aparece la Alameda de Osuna y el Capricho. Esto fue el empeño de una condesa duquesa de Benavente de finales del siglo XVIII, y que hacen un jardín a la francesa, donde había observatorio, y lo curioso es que ahora se está terminando de rehabilitar, se está musealizando, digamos, la Alameda de Osuna y el Capricho, que es, digamos, el palacete periurbano, porque ahora mismo está más afuera de Madrid, antes estaba mucho más a las afueras de Madrid, y entonces parecería más campo. Pero en realidad estamos hablando de un palacio ilustrado, donde había tertulias, donde había paseos. Estamos hablando también de las puertas de la época del romanticismo. La mayoría de estos jardines, unos públicos y otros privados, se han perdido, víctimas de la indiferencia, de la especulación y de tantos otros avatares de la historia. Pues esta mañana hemos visto lo de los montes de propios. Lo raro es que haya quedado tanto, porque la verdad es que a lo largo de los siglos ha sido una constante el retroceso, por un lado, de las grandes manchas, digamos, de vegetación, grandes manchas de vegetación arbórea,
y por supuesto también de los campos y de los montes, que con ser de todos se entendía casi que no era de nadie. Entonces siempre los más poderosos, la familia de poder, se han aprovechado y han extendido sus propiedades en estos auténticos vergeles que en muchas ocasiones, por no decir en casi todas las ocasiones, rodeaban las ciudades y los pueblos. Se ha estudiado, sobre todo por parte de la historiografía francesa e inglesa, la importancia que tenía el bosque para los lugares medievales y modernos. Hay que tener en cuenta que no solamente material de construcción para calentarse, servía como refugio en caso de guerra y por supuesto proporcionaba desde setas hasta caza, pesca. Menos mal que algo nos ha quedado para que podamos disfrutar. Conforme iba haciendo además esta ponencia, me iba gustando y digo, pues ahora vamos a hacer otra cosa más. Y es el coleccionismo de objetos naturales por parte de los hombres. No hay ninguna imagen, que yo sepa, de una cámara de maravillas española, ¿vale? Pero sí tenemos alguna imagen de cámaras de villa holandesas, italianas y cosas de este tipo. Manuel, esto vale propina. El coleccionismo de cosas de la naturaleza, ¿vale? Hay que tener en cuenta que en el Renacimiento los hombres se ven como, digamos, la medida de todas las cosas, se creen pequeños dioses que crean su propio mundo alrededor de ellos, y la fascinación por lo raro, por lo maravilloso, por lo chocante, pues es una constante prácticamente desde fines de la Edad Media y sobre todo a partir del Renacimiento. Aquí son famosas las colecciones, por ejemplo, de pájaros exóticos que tenía el cardenal Mendoza en el Palacio de Guadalajara, los pavos reales que tenía el duque de Alcalá en lo que se conoce en la actualidad como la Casa de Pilatos, en Sevilla, y tantas otras colecciones, algunas alucinantes. Por ejemplo, en pleno siglo XV, el primer duque de Benavente, en su castillo zamorano, aparte de una biblioteca donde había libros de agricultura, recetas de galeno traducidas del hebreo, pues en su soberbio castillo en las afueras instala un curioso zoo, donde no faltó ni siquiera un elefante que no aguantó nada más que el primer invierno zamorano. Dobló la trompa y nunca más se supo. Cuando visita Múncer en el 1495, dice: su señor es aficionadísimo a toda suerte de animales. Vimos 9 leones y otros 2 con un lobo comían tranquilamente en la misma jaula, en el cual entró un negro de Etiopía, se considera también otro animal, que comenzó a acariciarlos, de lo que las bestias parecían mostrarse muy complacidas. Dice: ha pocos años tuve también un elefante, pero se murió por no poder soportar los fríos del invierno. Pues no me extraña. Su sucesor no le fue a la zaga y también no se contentó con mantener este zoo, sino que extendió los jardines, y los viajeros a mediados del siglo XVI hablan de una rica vegetación cuajada de romeros, lilos, bledos, ajenjos, rudas, jazmines, granados, membrillos, cermeños, rosas. Entonces también algún pintoresco tratado de los secretarios de los Pimentel, antes de Torquemada, estaba hecho una fiera este señor. Hace varios tratados, uno sobre secretarios, otro sobre archiveros de los nobles, pero el que más me gusta es uno que hace flores raras y no sé cómo se llama, flores raras y famosas o algo así, donde no solo habla de los animales que tiene este buen conde de Benavente, sino también de todos los fantasmas que pueblan el jardín. Es decir, no faltaba de nada a ellos.
También es muy conocido, aunque últimamente hay bastantes dudas sobre la veracidad de tanto como se dice de él, de un caballero de Huesca, Vicencio Juan de las Canosas, del cual hablan y no terminan de la colección tan extraordinaria que tenía de todo y también de cosas de la naturaleza. Entre otras 200 huevos de avestruz. Los huevos de avestruz eran relativamente frecuentes en las iglesias, ¿vale? Según la antigua leyenda, bueno, antigua leyenda no, lo que decían los clásicos, los huevos de avestruz, el avestruz era un ave que cuando veía una estrella se olvidaba dónde había puesto el huevo. Y era la imagen de que Dios nunca nos iba a abandonar. Mirad qué sutilezas tenían en la época. Por supuesto, también se pueden contrastar fundamentalmente a través de las correspondencias, pues todo lo vinculado al tráfico de animales exóticos. Pavos reales, papagayos, loros, las fieras de la casa de fiera del Buen Retiro. Particularmente entrañable me parece el lagarto del Viso. El lagarto del Viso es un cocodrilo del Nilo que todavía se puede ver en la iglesia del Viso del Marqués, que está al lado del palacio, en plena Mancha, y es un cocodrilo del Nilo, en el cual hay 50 historias. Una de las más floridas es la que dice que se la quitaron los piratas en el Mediterráneo en el siglo XVI y bueno, lo mantuvieron en el pueblo hasta que vieron que se comían todas las gallinas. Lo que fueron fue matarlo, lo disecaron y está como ejemplo del pecado en plena en esta iglesia de la Mancha. Que ten en cuenta que, por ejemplo, en la Catedral de Sevilla, desde época medieval, había también un cocodrilo. Pero es que lo curioso es que el cocodrilo llega a pasar a la heráldica de la casa. Estos son supuestamente las banderas que le arrebatan el marqués de Santa Cruz, el de Lepanto, y aparecen lagartos. Pero es que, ya era a realizar el rizo, los escudos de la casa del siglo XVIII aparece este lagarto como cimera en la parte de arriba del escudo. Eso sí, la forma que adopta es la del dragón, que era un poco más digno que este lagarto, ¿vale? Del mecenazgo científico y librario de los nobles, pues qué decir, libros sobre anatomía, sobre el cosmos, sobre historia natural y moral de las aves. Muchas de las aves que decoran, que pensamos que solamente decoraban, muchos de los documentos nobiliarios en realidad te están contando una historia. Miren, en uno de los documentos que tenemos estaba lleno de membrillos. Estos membrillos que hacen aquí, además muy bien pintados, un documento que era de un diplomático. Hasta que vino un amigo, un fraile capuchino, y que dijo que claro, es que el membrillo es el símbolo del silencio. El primer deber de un diplomático es saber callar. Es decir, que lo que en algunas ocasiones entendemos que es simplemente una decoración, en realidad te está contando una historia. Otra cosa es que tú lo sepas o no, digamos, decodificar. Voy a ir terminando para dejarle más tiempo a los que más saben, porque ya he dicho que yo estoy aquí como de sobrero, a ver qué es lo que pasa. La cuestión está que la consulta de archivos privados, muchos de ellos, más de 250 albergados, por ejemplo, en el Archivo Histórico de la Nobleza, nos abren desde luego una ventana sorprendente a nuestro pasado. Nos evocan las grandezas, las miserias y en este caso, por lo que aquí nos atañe, nos pone en íntima relación la naturaleza, el paisaje, la plástica, el conocimiento, es decir, la realidad y la representación de naturaleza, paisaje, fauna y flora. Por eso, los minutos que me han tenido bien a dedicarme a lo largo de su vida, que son estos 40 minutos que llevamos ahora, pues simplemente me he atenido a presentarle una mínima muestra de los fondos, muchos realmente tan vistosos,
y que con sus limitaciones, pero también con sus posibilidades, están esperando a ser consultados por todos aquellos curiosos y también por los científicos que sepan encontrar, digamos, en el legado de los nobles españoles, en este caso, aunque también tenemos nobles extranjeros albergados en el archivo del Hospital Tavera, y que pueden ser desde viñetas tan pintorescas como, por ejemplo, este pastor con el chozo pastando su rebaño al lado, digamos, de un escudo nobiliario que le sirve un poco como protección, hasta, pues mirar la correspondencia donde se dice comprar un pavo de tal manera, estamos por Navidad, y aparece dibujado medio pavo al lado de una carta. Eso es todo, muchas gracias.